la Ciudad de México, las primeras cámaras de videovigilancia se instalaron en los años 70 del siglo pasado, con el propósito de observar la carga vehicular en los cruceros más importantes de la capital y de encontrar la manera de hacer dicha carga más ligera. Posteriormente, con el fin de que las autoridades correspondientes reaccionaran mejor ante emergencias, las situaciones de crisis y la comisión de delitos, en el 2009 se creó el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México y se instalaron 8.088 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, a las cuales se sumaron 7.000 cámaras más en el año 2014. Un año más tarde, en 2015, las acciones de Locatel se incorporaron a este proyecto y entonces se gestó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5, con el objetivo de reunir información integral para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio ambiente, protección civil, movilidad y servicios a la comunidad, a través del video monitoreo, la captación de llamadas telefónicas y el uso de aplicaciones informáticas. Al respecto, hoy en día, el gobierno de la Ciudad de México, a través del C5, reporta un total de 15.310 sistemas tecnológicos de videovigilancia instalados, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, respectivamente, revelan que en 2017, más de 200.000 hogares y de 88.000 establecimientos económicos optaron por instalar alarmas y o videocámaras de vigilancia. Ante esta realidad, el gobierno de la Ciudad de México se ha planteado para 2019 instalar 18.500 nuevas cámaras con calidad HD en 3.700 postes, de los cuales 3.600 serán rehabilitados y 100 serán de nueva instalación. La finalidad es que cada poste cuente con 5 cámaras para obtener una visión de 360 grados sin puntos ciegos. En otro sentido, un aspecto relevante de la videovigilancia que no se debe minimizar es su regulación mediante una política pública sólida y un marco jurídico pertinente, pues si bien permite tener pruebas para la reacción rápida ante un delito o para verificar la culpabilidad de un delincuente, al mismo tiempo puede atentar contra la vida privada y los datos personales, dos aspectos que protege la Constitución. Sin duda, este panorama abre diversos caminos para la reflexión. Hola, bienvenidos a un programa más de temas actuales de la sociedad mexicana. Hoy tenemos un programa en especial, particularmente especial. Vamos a hablar de videovigilancia en México, mitos y realidades. Tenemos la presencia este día del doctor Nelson Arteaga. Él es investigador de Flaxo México. Él recientemente publicó un libro titulado Videovigilancia en México, protesta política, conflicto y orden social. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. También tenemos la presencia del ingeniero Juan Manuel García Ortegón. Él es coordinador general del C5, que significa Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Al contrario. Pues bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que hemos preparado para el panel. Vamos a hablar de las cámaras que se han instalado en la ciudad, en las ciudades en México, y hablemos de manera general qué ha ocurrido en el mundo con todo este fenómeno de la videovigilancia. Y lo primero, pues bueno, es recordarle al público que su opinión nos enriquece, que se comuniquen con nosotros. En la pantalla aparecen los datos de contacto. Y bueno, empecemos con las preguntas. Lo primero siempre pues es hablar de conceptos, definiciones y el contexto. ¿Qué es esto de la videovigilancia? ¿Para qué sirve? Bueno, yo creo que podríamos definir en primer lugar el concepto de vigilancia en términos generales. La vigilancia se puede entender como el proceso a través del cual se recoge información y se sistematiza por parte de medios electrónicos,
o digitales o de otro tipo para poder influir en el comportamiento de la sociedad. En ese sentido, la videovigilancia de alguna manera lo que hace es precisamente tomar registros del comportamiento de las personas en diferentes contextos, ya sea en el espacio urbano, en el contexto de los espacios laborales, educativos u otros, para poder recoger información, sistematizarla y poder entonces influir de alguna manera en el comportamiento de las personas y también para poder cuidarlas. Okay. ¿Y la videovigilancia entonces qué es? Digamos, en el contexto que me ocupa más a mí, tiene que ver con la utilización de equipamiento tecnológico para realizar o recuperar flujos de video que puedan ayudar en la atención de incidentes relativos a seguridad pública y protección ciudadana. Es decir, obviamente capturar eventos delictivos en el momento o facilitar las labores de los primeros respondientes en campo, acercándoles información que se obtiene a través de las cámaras. ¿Para qué más se ha utilizado la videovigilancia? Yo creo que se ha utilizado para muchas cosas. Me parece que el uso de las videovigilancias o el uso de las videocámaras para poder vigilar a las personas, para protegerlas, para poder influir en su comportamiento, lo podemos encontrar no solamente en el espacio urbano, como es en el caso que nos ocupa aquí, de la Ciudad de México u otras como Londres, Nueva York, cualquier ciudad ahora, digamos, en el nodo global, tiene este tipo de infraestructura, sino que también se ocupa en los espacios laborales para poder observar y poder monitorear el trabajo de quienes están laborando ahí, en los espacios educativos para poder tener atención a niños o jóvenes o adolescentes o incluso adultos en el caso de las universidades. Se utiliza también en los aeropuertos, se utiliza en cualquier espacio en donde tenemos un conjunto de actividades de la vida cotidiana y de alguna manera nos ayuda precisamente, como se ha señalado, para poder influir de alguna manera en la construcción de espacios seguros, en la construcción también de protección hacia los otros y también para poder tomar decisiones en cómo se utilizan estos espacios. Por ejemplo, los centros comerciales son otros lugares en donde la expansión de la videovigilancia es, digamos, evidente. Y bueno, ingeniero, tenemos una duda en particular respecto a las innovaciones tecnológicas. Creo que ahí está uno de los principales mitos de la videovigilancia. Si pudiera compartirnos qué tipo de innovaciones tecnológicas hay en torno a estas cámaras que videovigilan en las ciudades. Bueno, en el caso específico de videovigilancia urbana diría que hay ciertas tendencias operativas que a su vez impactan en necesidades tecnológicas, ¿no? Quizá la primera que destacaría yo es la masificación en el uso de las cámaras. Cada vez es más barato adquirir equipo de alta capacidad, cada vez es más barato, por lo tanto, extender el alcance de un proyecto de videovigilancia urbana. Entonces, si tenemos más cámaras, hay que resolver esquemas de comunicaciones más complejos de los que teníamos antes, porque en lugar de tener proyectos de cientos de cámaras, ahora es común que un municipio, que ni siquiera tiene que ser un municipio muy grande, pueda tener miles de cámaras, ¿no? Proyectos estatales de decenas de miles de cámaras. Entonces, el primer reto importante es cómo se resuelve una arquitectura de comunicaciones que permite que de manera eficiente y de manera confiable esos flujos lleguen a donde se tengan que trabajar. La segunda problemática que desata el aumentar el número de cámaras es que obviamente no es posible garantizar un operador que pueda estar viendo todo el tiempo una cámara en particular. Entonces, mientras aumentamos el número de cámaras, el número de despachadores, el número de videomonitoristas no crece al mismo ritmo y no se espera que crezca al mismo ritmo. Entonces, se necesita una solución tecnológica que acompañe el proceso de identificación de incidentes en campo. La famosa inteligencia de las cámaras. Obviamente no estamos y cuando digo no estamos me refiero a la tecnología en general, no la región ni México. No estamos en el punto donde un algoritmo sea capaz de sustituir al 100% el trabajo que un hábil videomonitorista puede hacer, pero la idea es que la tecnología le ayude lo más posible para que no sea necesario que esté esclavizado a la visualización de una cámara. Entonces el segundo reto importante es la inteligencia, ¿no? en el proceso de la cámara. Y el tercero tiene más que ver con cómo compaginamos la operación en campo con la tecnología a la que tenemos acceso actualmente. Entonces,
la idea es que no nada más las videocámaras puedan servir para que un videomonitorista desde un centro de comando pueda estar teniendo acceso a la información. La idea es que ese flujo de datos pueda ser accesible a los primeros respondientes, al equipo que está en campo. Entonces ese sería el tercer reto, ¿no? O sea, que la información que ahorita ya está llegando a los centros de comando de manera inalámbrica y de manera oportuna le llegue a los despachadores que están realmente en campo atendiéndolo. Y también me parece que tiene otros retos en términos del almacenaje de la información. Hace unos 20 o 30 años el tipo de sistema análogo pues tenía, digamos, un tipo de capacidad para poder guardar información, para poder procesarla, para trabajar con ella. Y la transición al ámbito digital te permite otro tipo de manejo de la información, de guarda, de archivamiento y de procesamiento posterior. Entonces me parece que ahí hay uno de los elementos claves que permite, bueno, introducir, como bien se ha señalado aquí, el tema de los algoritmos, pero también el de poder guardar información durante más tiempo o poder utilizarla para otro tipo de intervenciones públicas. En el caso del almacenamiento se ha vuelto cada vez más crítico porque, digamos, ahora en muchas partes del mundo, Ciudad de México y muchas otras entidades en la República, la imagen que se obtiene a través de sistemas de videovigilancia urbana es prueba plena. Entonces se vuelve más importante el tener la posibilidad de que esté debidamente resguardada y pueda ser recuperada durante el curso de un juicio. Anteriormente los sistemas de videovigilancia típicos tenían un alcance de 7 días, 14 días de almacenamiento. El almacenamiento es otra cosa que se ha abaratado fuertemente con el paso del tiempo. Entonces ahora sistemas de videovigilancia con almacenamientos de 90 días, un año, no son ya extraños. Bien, quisiera mencionar que la videovigilancia también está al alcance de la sociedad. Cada vez más y más personas pueden tener acceso a una cámara, a un dron, desde tu celular, en fin. Es decir, es una herramienta que se ha vuelto accesible. Para cerrar esta primera parte, si quisieran comentar algo al respecto, por favor. Sí, bueno, yo creo que efectivamente la expansión de la tecnología móvil a través de tabletas electrónicas, teléfonos celulares y otro tipo de instrumentos que están, digamos, al alcance de casi cualquiera, lo que ha permitido es precisamente el de poder generar ya no estas vigilancias que algunos denominaban vigilancias horizontales, verticales, sino ahora se generan dinámicas más de carácter horizontal, en donde la ciudadanía tiene la capacidad de capturar información sobre hechos que están pasando de carácter delictivo o que pueden de alguna manera generar disputas morales en la sociedad. Me parece que eso es también muy importante. Claro, digamos, el desarrollo de redes sociales específicas para seguridad pública es algo que estamos viendo, ¿no? O sea, desde cosas muy rudimentarias como grupos de WhatsApp que los vecinos habilitan para poder estarse informando quién sale de vacaciones y cosas por el estilo, hasta algo más parecido a lo que comentaba el doctor, o sea, sistemas de videovigilancia de nivel de una cuadra a los cuales los vecinos tienen acceso y que pueden utilizar para alertar de un incidente que está ocurriendo. Nuevamente, la tecnología se ha masificado, ha sido mucho más sencillo tener acceso a estos equipos y en el futuro, en la región, porque ya pasa en otras partes del mundo, estos sistemas particulares deberían de alguna manera alertar a los sistemas institucionales de atención de emergencias o de atención de protección ciudadana para una mejor reacción de los gobiernos en estos casos. Y bueno, y luego está la otra parte que comentabas, drones y demás, que va más a un tema en principio recreativo, pero que ponen en la palestra un tema que entiendo platicaremos más adelante, que es la protección de datos personales y la garantía de privacidad de las personas. Bueno, pues vamos a una cápsula reflexiva, vamos después a una pausa y volvemos. La videovigilancia es la forma sistematizada de vigilancia que realizan las instituciones gubernamentales, empresas privadas y la ciudadanía en general con el apoyo de tecnología, principalmente cámaras de video para monitorear situaciones y contextos, en especial las consideradas de riesgo. Gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, se pudo apreciar el momento en que un hombre es agredido por 4 sujetos
quienes le arrebatan su teléfono móvil y se dan a la fuga. En la Ciudad de México, la videovigilancia pública está a cargo del Centro de Comando de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, conocido como C5, el cual ofrece los servicios de videomonitoreo con la finalidad de prevenir y alertar inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencia capitalinas sobre cualquier situación de riesgo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública suben al puente peatonal en sentido contrario al que llevaban los agresores y consiguen detenerlos para ser llevados al Ministerio Público luego de que el afectado los reconociera plenamente. Para ello, cuenta con los Centros de Comando y Control, C2, que son las estaciones regionales encargadas del monitoreo de las cámaras de vigilancia por zonas en la Ciudad de México. Y todos los C2 cuentan con la presencia y conexión de las instancias de atención a emergencias como Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Por monitoreo, los despachadores del C2 Norte observaron a 3 personas en actitud sospechosa. Momentos después, alcanzaron al transeúnte, lo sometieron y lo despojaron de sus pertenencias. La persona afectada reconoció a los detenidos, por lo que fueron trasladados a la Coordinación Territorial Venustiano Carranza 3. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con este programa de videovigilancia en México, mitos y realidades. Ahora sí vamos a hablar específicamente de México. Si bien México no es uno de los países pioneros en videovigilancia, pero pues hemos comenzado ya en esta avanzada tecnológica, hablemos entonces sobre México. La primera pregunta que yo les haría, ¿desde cuándo se ha implementado la videovigilancia en México y cómo fue esto? Bueno, yo lo que te diría en el caso de Ciudad de México, que es probablemente la ciudad que más experiencia tiene en estos temas y que más tiempo lleva trabajando. Las primeras colocaciones de cámaras urbanas en Ciudad de México, de hecho, no eran propiamente para sistemas de videovigilancia como los que estábamos describiendo en la cápsula anterior. Eran más bien para tránsito. El primer sistema de videovigilancia de la ciudad fue el objetivo fundamental era identificar problemas de tráfico. Eso ocurrió durante los 90s. El primer intento de un sistema de videovigilancia específico para labores de seguridad pública ocurrió durante la administración de López Obrador a partir de 2001 con un proyecto en el centro de la Ciudad de México. Hubo alrededor de 100 cámaras que se instalaron para por un lado, iniciar un proceso de videomonitoreo del centro histórico, pero también pilotar la posibilidad de tener un sistema de más calado para la ciudad. En el caso de Ciudad de México se inició el proyecto completo ya con la administración de Marcelo Ebrard. El proyecto inició en 2008, se concluyó la primera fase en 2012 y de entonces para acá se ha seguido haciendo la instalación de las cámaras y actualmente tenemos 15.310. Ese ha sido más o menos el trayecto del caso de Ciudad de México. Y para dar una idea de cuántas cámaras o qué significan 15.300 cámaras en este contexto, para que se den una idea, la última vez que se censó el número de cámaras que dependían de un nivel de gobierno en México eran alrededor de 50.000 en todo el país, ¿no? Entonces, más o menos en ese punto estamos. Como bien comentabas, en la región inclusive, no necesariamente llegamos al inicio. Hay países en la región como Brasil que tiene muchísimas más cámaras que las que tiene México. Incluso países que uno no pensaría que tienen sistemas de videovigilancia masificados, sí la tienen en la región. Guatemala, El Salvador tienen sistemas de videovigilancia mucho más recientes que lo que ocurre incluso en México. Hay otras entidades que han iniciado trabajos ya importantes para tener sistemas de videovigilancia de cientos o miles de cámaras. El caso más grande después de Ciudad de México es Estado de México, pero hay otros estados como Jalisco que lo está haciendo. Quintana Roo está ahorita instalando un sistema de más de 3.000 cámaras para fundamentalmente cubrir las áreas de Chetumal y las áreas turísticas de la región. Entonces estaríamos por ahí, estamos hablando de alrededor de 50.000 cámaras operadas por gobierno, y sería lo que te podría comentar. A mí me parece que es importante señalar esta parte, de decir, prácticamente todas las experiencias de instalación de videocámaras en un principio están orientadas o están vinculadas para apoyar los sistemas de tránsito.
Eso, por ejemplo, se puede encontrar no solamente para el caso de la Ciudad de México, sino otras ciudades, digamos, del país, donde las videocámaras se instalan en una primera instancia como para apoyar los sistemas de semaforización. Y de hecho, regularmente las empresas que impulsaban o que vendían estos paquetes de semáforos automáticos, vinculaban esto con el uso de las videocámaras. Y posteriormente hay como una evolución, hay como una percepción de que la videocámara no solamente puede servir para ayudar a los sistemas de tránsito de las capitales de las entidades federativas, sino que también puede ayudar mucho a, digamos, levantar información sobre hechos delictivos ocurridos, carteristas, pintas, cosas de este tipo. Y me parece que un poco por ahí es en donde comienza. De hecho, hay experiencias en el país donde las videocámaras que empiezan directamente, digamos, a trabajarse para el tema de protección o seguridad, terminan en última instancia funcionando como apoyos para el tema del tránsito. Entonces me parece que por ahí hay como un punto en común que une las experiencias de la Ciudad de México con otras ciudades del país. Y me parece que efectivamente hay una expansión en casi toda la República, casi todas las capitales del país, o dependiendo de los municipios, pues tienen un sistema de videovigilancia que de alguna manera ayuda ahí a generar un mecanismo de apoyo para la seguridad pública, ¿no? Y efectivamente en la región latinoamericana pues también hay una expansión. Ahí está el caso de Chile, donde el uso de cepelines o de drones para la videovigilancia, sobre todo en Santiago, es como muy común y que ha generado ya incluso investigaciones muy importantes al respecto. Si pudiéramos hacer un balance, ¿no?, del proceso de esta avanzada tecnológica en el tiempo, ¿cuáles serían los principales elementos positivos y negativos que podríamos encontrar? Bueno, en el caso de los positivos, centrándolo fundamentalmente en la parte de la mejora del proceso de atención de incidentes, hacen diferencia, ¿no? Yo entiendo que la primera reacción que tiene la gente cuando hablan de cámara, bueno, diría que hay dos posibilidades de reacción, ¿no? O sea, hay gente muy preocupada por la invasión a la privacidad, o protección de datos personales, etcétera, etcétera. Pero también hay gente que lo asocia directamente con una casi automática mejora en la reducción de los índices delictivos. No necesariamente ese es el caso, ¿no? Pero lo que sí ayuda, lo que sí hace diferencia es al llegar información pertinente al centro de comando y a los tomadores de decisión. Entonces, lo primero que te diría es eso, le da a los tomadores de decisión un conocimiento del entorno que es muy difícil obtener de otra manera. No es posible tener 15,000 personas que estén al mismo tiempo informándote a través de video, a través de otro medio que no sea una cámara, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en situaciones como un desastre natural o como un evento de seguridad pública masivo, el contar con cámaras ayuda muchísimo a identificar. Entonces, lo primero es eso, mejora las herramientas para la atención de los incidentes. En segundo lugar, también modifica y mejora el mecanismo de procuración de justicia. A eso es a lo que se debe de aspirar. Al final de cuentas, gran parte de los, digamos, volviendo al ejemplo de ciudades que lo han transitado desde mi punto de vista exitosamente, como Guatemala, ¿no? En Guatemala, el 60% de los casos que se resuelven, ¿no?, son casos que tienen video. En Ciudad de México no estamos ni de lejos en ese punto, pero es lo que se buscaría, que las cámaras se puedan utilizar realmente como una herramienta, como un mecanismo que mejore el esquema de procuración de justicia. Entonces te diría que son las dos cosas que yo destacaría. Y en caso de los esquemas negativos, en primer lugar creo que generan una percepción de seguridad que no siempre está justificada. Siempre que hay votaciones, por ejemplo, en las alcaldías en el caso de Ciudad de México, para el presupuesto participativo, siempre hay dos proyectos que ganan, los gimnasios al aire libre o las videocámaras. La gente siente la necesidad o se siente segura con una cámara que lo esté vigilado, y me parece que hay que moderar ese tema, ¿no? Sirven, como te comento, para muchas otras cosas, también sirven para disuadir el delito, pero no son su principal función. Y obviamente el elefante en el salón, siempre que se habla de videovigilancia, y que siempre será un problema difícil de resolver completamente, es las consideraciones de privacidad y de protección de datos personales, que se tendrán que resolver
no solamente en términos legales, sino también tendrá que haber algunos mecanismos que le permitan tener a la población en general la seguridad y la certeza de que los datos que se están capturando a través de las imágenes solamente serán usados para las funciones para las que deben hacerse. Sí, yo creo que ahí hay una disputa sobre el uso de esta tecnología, ¿no? Y hay un conjunto de imputaciones, efectivamente, tanto positivas como negativas, que se le atribuyen a los objetos. Los objetos en sí mismos no son ni buenos ni malos en sentido estricto, ¿no? Son los usos y las atribuciones y las imputaciones que la sociedad le dan a esos objetos tecnológicos, lo que nos permite poder juzgar sobre si son buenos o son malos, ¿no? Hay una discusión, digamos, muy amplia en la academia que apunta a que realmente como medio preventivo hay dudas sobre sus capacidades, pero sí es cierto que para reconstruir hechos criminales, hechos delictivos, para poder tener información sobre en qué lugares, qué tipo de delitos está cometiendo, qué tipo de inseguridades hay, más allá del tema de la criminalidad, me parece que ayuda. Y efectivamente hay toda una discusión en términos de la posible injerencia a la privacidad. A mí me parece que el debate en México y en otros países, como el caso de Brasil, o el caso de Chile, o el caso de Argentina, el tema es que es una discusión abierta que permite ir generando los contornos a partir de los cuales podemos sacar el mayor beneficio a las cámaras y, por supuesto, estar atentos a los elementos negativos que las pueden circundar en su uso. Claro, es un formato, sería un esquema de contrato social, ¿no? Por supuesto. Cedes tu privacidad a cambio de algo que justamente sería la seguridad. Bueno, invitamos al público a que nos llame, queremos conocer su opinión respecto a este tema. Vamos a una pausa. El C5 tiene como objetivo atender las emergencias de la población en coordinación con diferentes organismos locales y federales, así como instancias privadas. El C5 está conformado por un centro integral de videomonitoreo, el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 911, complementado con la aplicación para teléfonos inteligentes 911 Ciudad de México, el Servicio de Denuncia Anónima 089 y el Servicio Público de Localización Telefónica Locatel. A través de estos servicios se captan las denuncias, se analiza y canaliza la información, se clasifican las emergencias y se envían las unidades más cercanas al lugar de los hechos para asegurar una respuesta más efectiva en eventos que requieran de elementos de seguridad pública, urgencias médicas, protección civil, movilidad y de servicios a la comunidad. Además, existen 5 centros regionales de comando y control, conocidos como C2, los cuales monitorean las cámaras de cada una de las 5 zonas en las que está dividida la ciudad para atender las emergencias que se presentan en la ciudad. El C5 y los C2 integran a más de 1.300 despachadores que trabajan en el videomonitoreo y la atención de emergencias, así como a más de 400 operadores del 911, 089 y Locatel, que operan las 24 horas, los 365 días del año. Ciudad Segura cuenta con la infraestructura de telecomunicaciones más sofisticada, garantizando la conectividad del sistema a través de una red de fibra óptica. El programa cuenta con 15.000 sistemas tecnológicos de videovigilancia instalados en las calles, además de las 6.000 cámaras que operan en el sistema de transporte colectivo Metro. Estos postes también cuentan con altavoces para alertar en caso de sismos, informar a las y los ciudadanos de incidentes de alto riesgo en la zona y ofrecer servicios a la comunidad como el voceo de personas extraviadas. También están equipadas con botones de auxilio que en caso de emergencia permiten a la ciudadanía establecer contacto directo con la policía. Era un hombre alto, delgado, con una pistola.
Pues sirven para grabar, claro. Y en caso de situaciones riesgosas como robos o cualquier situación, yo creo que son de mucha ayuda. El problema es que se les esté dando mantenimiento, que las cámaras estén actualizadas, que las cámaras funcionen, que las cámaras graben cuando realmente esté sucediendo una situación de ese tipo. Pues realmente siento que no nos ayudan en mucho, pues siempre que se presenta algún caso o alguna situación pues controversial o que se necesiten para algo, las cámaras que se supone que están para vigilancia nunca están funcionando, misteriosamente nunca sirven y pues siento que no, realmente solamente están de adorno porque pues no sirven para nada. Pues en principio eso para monitorear el uso indebido de espacios o pues sí, para checar que todo ande bien. Es un principio, pero pues puede ser usado también de otras maneras por personas que o para otros fines malos. Como cuáles, pues checar a personas, vigilar si, por ejemplo, si hay marchas o así, pues identificar a personas indeseables para el grupo. Yo creo que más que nada para seguridad. A veces se pueden presentar situaciones indeseadas en donde ya sea X persona haga algo o suceda algo imprevisto y que se tenga con ese recurso para saber qué fue exactamente lo que pasó y que sería más que nada como una ayuda para pues, saber lo que pasó. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa Videovigilancia en México, mitos y realidades. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Ya hablamos sobre qué es la videovigilancia y cómo ha sido en México. Ahora hablemos un poco a futuro, pensando en experiencias novedosas o exitosas en otra parte del mundo. ¿Qué podríamos traer a México? ¿Cómo podríamos ver a México en relación a lo que han hecho en otros países? Bueno, digamos, la primera y la más la respuesta obvia es el incremento en la cobertura. En términos de densidad, en términos de número de cámaras por número de habitantes, en México, incluso Ciudad de México, es muy bajo comparado con lo que ocurre en países desarrollados. Hay ciudades en China, Shenzhen tiene 22 millones de habitantes, pero tiene 4 millones de cámaras, ¿no? Ciudad de México tiene casi 9 millones de habitantes y tiene 15,000 cámaras. Entonces, un primer tema a resolver es la cobertura, ¿no? En segundo lugar, es utilizar los centros los sistemas de videovigilancia como columna vertebral para un sistema de Internet de las cosas para las ciudades. Eso también es algo que ocurre básicamente en todas las capitales importantes de Europa, en las ciudades importantes de Asia, en Estados Unidos, ya que un gobierno tomó la decisión de invertir, y usualmente es una inversión importante, en una plataforma tecnológica para poder recibir el video de las cámaras que están en vía pública. Se vuelve apenas natural utilizar esa infraestructura para acercar otro tipo de servicios a la ciudadanía. Entonces, en términos de experiencias exitosas, la conclusión a la que yo llegaría es que hay que buscar que los centros de videovigilancia transiten de ser centros de comando solamente orientados a estar utilizando el flujo de video para vigilar en vía pública, a auténticos centros de operación para la ciudad, en que el flujo de video sea solamente uno más de los insumos para la toma de decisiones basadas en evidencia. A mí me parece que es importante esta parte porque creo que pareciera ser que hay un desplazamiento del uso de las videocámaras, ya no solo para, ese tránsito que empezó con el tema de la semaforización, fue expandiéndose hacia otras áreas de
de la ciudad y que ahora se convierte en una dinámica que permite convertirse en un flujo más de una organización del espacio urbano. Pero también me parece que es importante comenzar a analizar no solamente este tipo de vigilancia, sino también otra que se da no solamente en el espacio público, sino en los espacios semiprivados o semipúblicos como centros comerciales, lugares de trabajo, las implicaciones que puede tener el uso de la videovigilancia. Y me parece ahí que tendríamos que tener más conciencia, ¿no? en términos, digamos, colectivos sobre las implicaciones que tiene esto. Me parece que en la medida en que hay una discusión más amplia sobre el tipo de información que producen las videocámaras, para qué la usamos, ¿no? Esa información para qué sirve, quién la está utilizando y para qué, es decir, abrir cómo la manera en cómo se usa la videocámara, a mí me parece que es un avance hacia la democracia o que permite, digamos, de alguna manera la discusión pública de información en la cual todos estamos colaborando porque transitamos por la calle, porque mandamos mensajes, porque hacemos un montonal de cosas. Y creo que eso es lo más importante. En la medida en que podamos discutir qué hacemos con esa información, dónde se instala, para qué está sirviendo, el de poder opinar sobre si es conveniente o no, o como se decía aquí, el hecho de decirle a la gente, mira, yo te puedo instalar la videocámara posiblemente fuera de tu casa, pero realmente te servirá para algo en función del contexto de la colonia, del barrio y demás. Me parece que abrir esa discusión es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de que, y esto lo digo para el caso no solo de México, sino a nivel internacional, de que el uso de estas tecnologías no solamente las están haciendo aquellas personas que tienen o aquellos espacios bajo el control político gubernamental, sino que también el crimen organizado, sobre todo en el caso de México u otros países, utilizan los sistemas de videovigilancia y otros sistemas de vigilancia para poder hacer la propia gestión de su espacio urbano. Y en la medida en que nosotros podamos abrir el debate, también podemos darnos cuenta de cómo estos otros grupos, ¿no?, delictivos utilizan estos sistemas para poder establecer sus estrategias de acción. Entonces, yo creo que entre más se abra el debate, entre más sepamos cómo nos vigilamos como sociedad, podemos generar un ámbito mayor de discusión y poder generar entonces la posibilidad de ampliar las bases democráticas de la vida ciudadana. Sí, justamente ese es uno de los retos, el abrir este tema, que la gente conozca cuántas cámaras hay, en dónde están, quién las monitorea, para qué nos puede servir. Ese es uno de los temas que yo vería como uno de los retos inmediatos desde la social. Pero seguramente hay otros retos inmediatos que podríamos advertir para México y me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. ¿Cuáles serían los retos más inmediatos en este tema? Bueno, uno que todos estamos intentando, cuando digo todos me refiero a todos los centros de comando, es justamente cómo extendemos la capacidad de videovigilancia más allá de las cámaras que el propio gobierno coloca. Ya se había comentado, por ejemplo, están esos, vamos a llamarles puntos fronterizos entre lo público y lo privado, los centros comerciales, las plazas comerciales, lugares de reunión, que pueden tener una gran cantidad de acceso a información, no solamente a través de cámaras de video, sino de otro tipo de sensores, que serían útiles en una situación de emergencia. Entonces, un reto de los centros de comando actuales es capturar la información, que no significa necesariamente tener acceso al video, ¿no?, sino tener acceso a lo que es relevante tener, para poder dar una mejor atención, masificarlo. Incluso a través de dispositivos electrónicos personales. La tecnología tanto óptica como electrónica de las cámaras de un teléfono celular es increíblemente más avanzada que la enorme mayoría de las videocámaras para videovigilancia urbana que están instaladas en el país, ¿no? Entonces ahí hay una posibilidad también de allegarse de información para una adecuada toma de decisiones. El otro reto es, como comentaba hace un momento, extender la funcionalidad de las plataformas de videovigilancia que se tienen actualmente para aportar otro tipo de servicios o para hacer llegar otro tipo de servicios. En el caso de Ciudad de México habíamos comentado que los postes actualmente se está buscando que acerquen Wi-Fi público para la ciudadanía. Entonces, ese tipo de iniciativas deberían de florecer utilizando como base los temas de videovigilancia en las ciudades. Yo creo ahí, por ejemplo, también que es importante
tener una posición crítica en términos de no caer como regularmente en ciertos, digamos, espacios, en la crítica total, digamos, a la videovigilancia. Es decir, el de poner en la videovigilancia como una especie de temor sobre la posibilidad de la construcción de una sociedad distópica en la que todos estamos siendo vigilados y el control y demás. Y por otro lado también el de que no es, digamos, la solución. ¿Por qué? Porque al final la tecnología está operando en un entramado institucional, en un entramado cultural que le da una cierta consistencia y una cierta densidad. A mí me parece que los dos discursos, ¿no? Sobre todo el que es muy crítico de los usos de la videovigilancia, tendría que ver también que la videovigilancia tiene una función que permite el cuidado y la protección de la población. Es cierto que también la videovigilancia, sin una apertura y fuera de un contexto democrático, lo que hace es generar mayor control sobre la sociedad. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos es que desencantar tanto la visión utópica como la visión distópica de las videocámaras y ponerla, como se ha mencionado aquí, en su contexto. Eso permite de alguna manera tener la posibilidad de pensarla como un instrumento que nos permita, ¿sí?, accionar como en la posibilidad de generar, por ejemplo, ciudades inteligentes, el de aprovecharla en ese sentido, pero también el de estar siempre atento a que haya protocolos que permitan que la información que se obtiene pueda ser procesada resguardando la privacidad, resguardando la seguridad, resguardando la protección de la individualidad y de la acción de los grupos en el espacio urbano. Es decir, cómo la videovigilancia es una cosa que me pareció muy interesante en alguna discusión que tuvimos en alguna ocasión los que estamos aquí presentes, es cómo la vigilancia puede permitirnos el uso más democrático del espacio urbano. Y me parece que esa tendría que ser una opción, más que el de estar constantemente, digamos, criticando las posibilidades negativas. La videovigilancia, o la vigilancia en general, la que sea, sirve siempre para dos cosas, tiene dos caras. Sirve para proteger, sirve para controlar. Lo que tenemos que hacer en una sociedad democrática es siempre apostar por el cuidado que puede tener esta y reducir la otra cara que siempre está ahí. En ese sentido, y siguiendo con el tema de los retos y temas pendientes, y para resolver este tipo de preocupaciones está justamente el tema de la legislación. No hay en el país una legislación de nivel federal que controle los sistemas de videovigilancia. Es un tema pendiente, se ha intentado, se ha atacado, ha pasado por legislatura en un par de ocasiones, pero no hay una ley federal que lo regule. Hay 9 estados que tienen una ley a nivel estatal que regula el uso de la tecnología para videovigilancia, pero es una asignatura claramente pendiente que sería bueno que la legislatura actual atendiera y que abordara o que resolviera o que tocara por lo menos varios de los puntos que el doctor ha comentado. Bien, bueno, muy interesante en realidad. Vamos a seguir con esta discusión en el siguiente bloque. Pero antes, bueno, abonando a este uso democrático de la videovigilancia, les invito a que vean la siguiente cápsula sobre el trabajo de Rodrigo Olvera. Él es artista visual y hizo un trabajo muy interesante que tituló Cómo ver sin ser visto, que se refiere justo a la videovigilancia. En Cómo ver sin ser visto, Rodrigo Olvera irrumpe con una propuesta lúdico-crítica que expone. Por un lado, el artista hace uso de la exageración al mostrar un artilugio de cartón en forma de una cámara. Con este motivo caricaturesco, hace visible al ojo que nos filma, que nos penetra desde su artefacto maquínico y, de alguna manera, revela la presencia del artefacto.
interviene las calles y agrega aparatos caseros de vigilancia con los que propone un juego de repetición: insertarlos del mismo modo que las cámaras de vigilancia. Así el artista sugiere un movimiento de distanciamiento en el cual las cámaras rústicas se muestran como un recordatorio de que las ciudades contemporáneas están desbordadas de cámaras de vigilancia. En este sentido, el trabajo de Rodrigo es sugerente, ya que funciona como gestos lumínicos que alumbran un camino de oscuridad, permitiendo que nuestros ojos empiecen a ver aquello que ya casi está por borrarse. Bueno, hemos llegado a la última parte de nuestro programa. Este es el último bloque y lo vamos a dedicar a un tema que me parece fundamental, que tiene que ver con este uso democrático de la videovigilancia. Yo les preguntaría a ustedes, ¿de qué manera podemos incentivar la participación de la sociedad en este tema? Si es algo deseable, si es factible, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo creo que es deseable, es factible y me parece que es necesario, ¿no? Es decir, el uso de la información que se obtiene a través de cualquier tipo de dispositivo, y no solo el de las videocámaras, sino cualquier otro dispositivo al alcance en la sociedad contemporánea, por ejemplo, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, es decir, todos estos sistemas de alguna manera de comunicación son también grandes espacios de recolección de información que después se pone en el ámbito privado para el uso de marketing, para el uso de definición de auditorios, para la definición de perfiles de usuarios, etcétera, etcétera. Todos nosotros, todos los días, bueno, quien tiene, yo no tengo, pero quien tiene Facebook o quien tiene este tipo de redes sociales, lo que hace es poner todos los días en el público acotado, más o menos acotadamente, más o menos ampliamente, información personal. ¿Sí? Información personal que muchas de las veces la gente no sabe dónde termina, ¿sí? Ni para qué va a ser utilizado. Con la videocámara sucede algo más o menos similar, aunque no en las proporciones ni en las dimensiones de masa que tienen este otro tipo de redes sociales. Y me parece que una cosa importante es precisamente discutir qué se hace con mi información, no tanto como persona, porque al final, digamos, es importante como persona, pero no solamente como persona, sino como colectivos. Y creo que ahí apunta a poder generar una discusión más amplia. ¿Cuáles son las maneras en cómo esos sistemas de recolección de información, las videocámaras, recolectan flujos de población, flujos vehiculares, tipos de grupos sociales en ciertos espacios, en ciertos lugares, y cómo eso nos dice algo sobre la construcción de nuestra sociedad? Y me parece que ahí es importante que como ciudadanos podamos tener esa información. Para poder discutir, primero, para saber dónde estamos parados, qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué tipo de ciudad tenemos, y si a eso le agregamos el tema de Internet de las Cosas y otros elementos, pues nos da un perfil o un rostro sobre quiénes somos en la ciudad. En la medida en que uno pueda tener acceso a esa información, uno puede entonces tomar decisiones sobre, como ciudadano o como colectivo o como grupo social, de cómo reapropiarse de la ciudad o cómo garantizarse un espacio dentro de la ciudad. Y eso solamente se puede hacer en la medida en que haya una apertura de la información. Entonces, yo creo que sí es necesario, es conveniente y es, digamos, pertinente para ampliar las bases de la construcción de una ciudad más democrática. Que tiene sus dificultades, que tiene sus limitaciones, pues también es cierto. Hay cosas a las cuales por cuestiones de seguridad, por cuestiones de protección, digamos, de la privacidad, no se podría tener acceso, pero me parece que sería un paso importante para poder tener digamos, una perspectiva de dónde estamos situados y hasta dónde queremos ir como espacio urbano. Es absolutamente deseable la participación de la sociedad en estos temas a diferentes niveles, ¿no? Platicábamos durante el corte sobre que en el caso de Ciudad de México, siempre que hay votación para presupuesto participativo, una de las propuestas más populares es la colocación de cámaras de videovigilancia. Pero como comenta el doctor,
la mitad del tema es tener acceso a la información para realmente saber dónde es útil colocar cámaras o no. Entonces, lo primero que se necesita para que se pueda tener una participación útil, una participación adecuada de la sociedad, es que tenga acceso a información que le permita tomar la decisión de manera correcta, ¿no? En ese sentido, cosas como la localización de la ubicación de las cámaras de videovigilancia ha sido tradicionalmente un misterio en todo el país. Es una cosa que ha ido cambiando. En el caso de Ciudad de México, desde hace 3 semanas. Es información pública, pero es la primera vez que esa información está accesible no solamente para los académicos, sino en realidad para el público en general. Y lo que se espera es que con esa información, colectivos, startups, público en general, particulares inclusive, pueda realmente manosear esa información, trabajar con esos datos y proponer al gobierno orientación sobre cosas como una mejor utilización de las cámaras, dónde deberían de estar colocadas desde el punto de vista del ciudadano, etcétera, ¿no? Entonces, es deseable la participación y como gobierno lo que nos corresponde es poner a disposición de ellos la información necesaria para que puedan dar una opinión informada y útil. Sí, respecto a esta información que se ha hecho pública recientemente, es muy útil y es algo a destacar por parte del gobierno, porque durante muchos años que nos dedicamos a este tema, pues tratamos de conocer los puntos en donde se habían instalado cámaras en la ciudad y ahora es posible. Y no se necesita tener como grandes conocimientos de sistemas de información geográfica, sino que uno, si tiene interés en una colonia o comunidad en particular, puede hacer los filtros en línea y puedes tener la información. Entonces, creo que una de las recomendaciones o conclusiones respecto a la participación de la sociedad es justamente que conozca este tipo de información, sobre todo a nivel local en su comunidad. El tema de presupuesto participativo, desde luego, también es bastante preocupante desde mi punto de vista, porque muchos ciudadanos pues no participan. El último dato es aproximadamente el 3% de la lista nominal. Los que participan en la votación son proyectos que hacen un número muy reducido de personas. Es muy importante involucrarnos en estos proyectos. Y si no nos involucramos de manera directa en la elaboración del proyecto, cuando menos saber quién nos está monitoreando, porque tenemos conocimiento de que hay algunas cámaras que están conectadas a las salas de algunos vecinos, ¿no? Son literalmente sistemas de particulares. Sistemas de particulares, y esto ya no está al alcance de la autoridad necesariamente. Entonces creo que es muy importante que nosotros, desde como ciudadanos, desde nuestra actividad social, pues contribuyamos a este análisis. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco muchísimo su participación. Seguiremos conversando más adelante sobre este tema. Gracias, Carmen. Personalmente. Gracias. Y pues me despido. Les agradecemos mucho que hayan dado seguimiento a estos programas de temas actuales de la sociedad mexicana. Este es el último de los programas y pues bueno, muchísimas gracias. Si te interesa este tema, te recomendamos leer Videovigilancia en México, protesta política, conflicto y orden social, escrito por el doctor Nelson Arteaga Botello, investigador de Flaxo, México. Este libro examina la videovigilancia como mediación tecnológica que permite a distintos actores relacionarse en términos de conflicto, acuerdo y solidaridad en tiempos y espacios determinados. Se discute cómo en espacios privados y públicos las cámaras de vigilancia definen y propician el tratamiento diferencial del crimen, la exclusión social, la disputa por el orden moral y los escenarios de conflicto político. Y que si bien estos sistemas han crecido en México impulsados por las políticas de seguridad pública, su presencia ha terminado por incidir en la construcción de relaciones especialmente determinadas, en la difusión y caracterización moral de hechos criminales y en la confrontación física y violenta entre actores políticos y sociales.